Bien, la clase de hoy vamos a ver lo que son las funciones en JavaScript, ¿sí? ¿Qué es lo que es una función? Una función es, así de una forma muy reducida, eh, son instrucciones que realizan una tarea o calculan un resultado, ¿sí? Y hay diferentes formas de hacer una función. Esto es algo que se usa todo el tiempo, que se usa muchísimo en JavaScript, lo usamos para todo. ¿Y qué nos va a permitir? Las funciones nos va a permitir poder hacer una tarea y no estar repitiendo tantas veces el mismo código, ¿sí? Acá dice, ¿vale? Las funciones en JavaScript son un bloque de código reutilizable que puede realizar tareas específicas, permite agrupar instrucciones y ejecutarlas cuando sea necesario. Pero acá vamos a ver cuáles son los varios tipos de funciones y las características. Primero vamos a ir al código. Quiero mostrarles qué es una función. Y una función es cómo declaramos una función. Tiene la siguiente forma, la siguiente sintaxis. Vamos a declararlo primero con la palabra clave, función. Luego de esto, puede ser una función, si es una función nombrada, que es lo que vamos a aprender primero. Vamos a darle un nombre a la función, por ejemplo, imprimir algo. Luego de esto, vamos a poner paréntesis. En los paréntesis nosotros podríamos poner lo que son los parámetros, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Luego de los parámetros o de los paréntesis, vamos a colocar llaves, que nos va a permitir escribir un bloque de código, ¿sí? Dentro de este bloque de código va a ir la acción, o sea, qué es lo que queremos que procese o que realice esta función. En este caso vamos a hacer simple un console log. Y vamos a decir que imprima, hola, emoji. Bien, esto es la función, así se arma o esta es la sintaxis de una función. Tenemos la palabra clave o la keyword, que es la palabra function. Luego ponemos el nombre de la función. Luego colocamos paréntesis en donde irían los parámetros. En este caso esta función no va a tener ningún parámetro. Y dentro de estas llaves vamos a colocar un bloque de código, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago yo para llamar a esta función y poder utilizarla? Porque así no retorna nada, así queda sin nada. Hasta el momento, hasta que yo no llame la función, no va a hacer nada. Entonces, ¿cómo llamo la función? Vamos a poner el mismo nombre, el primer saludo. Ahí, hasta este momento, lo que estoy haciendo, colocando el nombre, es solamente haciendo una referencia a esta función. Ahora, si yo quiero que realice una acción, le llamo para que ejecute el bloque de código que yo le estoy poniendo entre estas llaves, le ponemos los dos paréntesis. Y en el caso que requiera parámetros, colocamos los parámetros dentro de este paréntesis. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer un index HTML. Y vamos a ver por consola del navegador.
Si vamos a la consola, vemos que tenemos acá lo que nosotros esperábamos, que es este hola. Esto es un mensaje que nos manda por consola el live server, pero bueno, no le prestemos importancia. Este código que nos agrega el live server. Lo que a nosotros nos interesa es esto, que nos está retornando el hola que nosotros le pusimos. ¿Sí? Bien. Ahora, existen como estas que se llaman funciones sin retorno. Esto lo que acabamos de hacer es una función sin retorno. Dice, las funciones sin retorno en JavaScript son aquellas que ejecutan un bloque de código, pero que no devuelven ningún valor. Se utilizan principalmente para realizar acciones o tareas sin necesidad de obtener un resultado. Bueno, acá está un ejemplo muy similar al que hicimos nosotros. Y acá le llamamos saludar. Después están las funciones con retorno. Pero primero quiero que veamos esto que está acá abajo. ¿Qué es lo que es el retorno? El retorno o return en una función de JavaScript se refiere al valor que en una función devuelve al ser llamada. Específicamente, un valor de retorno es opcional y depende de la lógica y la necesidad de la función. Cuando una función alcanza una declaración de retorno, su ejecución se detiene y el valor especificado se devuelve al punto de llamada. El retorno también puede finalizar la ejecución de una función antes de alcanzar el final si se encuentra dentro de una estructura condicional o un bucle. Acá tenemos un ejemplo con retorno de una suma y lo vamos a hacer acá en el código. Igual. Era la función, tengo aquí lo que es una función, es una construcciones, eh, por acá mano, funciones son instrucciones que realizan una tarea o calculan un resultado. Ya hemos dicho que esto era una función sin retorno. Después tenemos las funciones con retorno. Es lo mismo para la función suma, en donde vamos a tener parámetros acá. Vamos a poner A, B, y dentro vamos a poner sí, directamente sobre el A más B. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esta función va a estar esperando dos parámetros. Uno va a ser el valor de A y el otro va a ser el valor de B. Y dice que va a retornar la suma de estos dos, A más B. Entonces, cuando nosotros llamemos la función, vamos a poner un control en donde vamos a llamar a suma y le vamos a decir 15 a 10.
Entonces, si ahora vamos acá. Bueno, perdón, coma nada más. 25. Porque la suma ya la está haciendo acá. Ya me equivoqué. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Ya tenemos retorno del hola, del saludo, y 25. Luego tenemos eh, vamos a hacer otro ejemplo de esto primero. A ver si queda más claro. Vamos a hacer la función que voy a llamar calcular promedio y le vamos a pasar tres parámetros. N1, 2, N3. Ahora vamos a colocar, vamos a declarar el promedio. El promedio va a ser igual a la suma de 3 N1 más N3 y N3. Y vamos a decir que retorno un mensaje con las guías literales y vamos a colocar el nombre de, no, el promedio. Este, variables y para ver el resultado lo vamos a sacar por consola. Supongo calcular promedio. Acá que faltaría. Acá ya estoy llamando la función, lo estoy sacando a través del console log para verlo en consola. Aquí le faltaría. Promedio, ¿o no? No. A ver, si le saco esto, ¿cómo hago yo para ver el resultado que tiene la función? ¿Cómo llamo la función? Acá dentro de este console log. La función calcular promedio, entre paréntesis, los valores que quiero calcular. Muy bien, excelente. Vamos a poner 10, 8 y 6. Y si vamos ahora acá, me sale el promedio es de 8. Y si, a ver, acá vemos que los dos números con muchos decimales. ¿Cómo hacíamos nosotros para truncar estos números? Que nos den dos decimales nada más. Fixed. ¿Cómo se pone? A promedio le ponemos tu fixe y entre paréntesis la cantidad de... Perdón, del principio al final. No, en return. Acá. Donde dice promedio es de quesitos, promedio y
Acá, Sí, el pixel. Y ahora, entre paréntesis y la cantidad de decimales que queremos. vamos a poner 2. Excelente. También podríamos haberlos puesto acá al final también. Lo vemos que lo ponemos acá. Ah, no, está bien, ya acaba. Lo voy a tomar. No, está bien ahí. Donde dijo Eduardo es donde va. Acá decimos. Eh, ¿Cuál es el otro que decíamos? Asignar. También podemos asignar una función a una variable. En este caso sería. Declaramos una variable y le asignamos el valor de la función calcula el promedio. ¿Sí? Cuando se le llama así, ya directamente no se le pone los paréntesis. Ahora se llama a calculadora y le paso los 10, 8. Nada más discriminada porque no estoy sacando el cronómetro. Me entrega el mismo resultado. Entonces acá lo que estoy haciendo es asignarle una función a una variable y cuando quiera llamar a esa función, en vez de llamar a la función, puedo también solamente llamar la variable. Bien. La expresión de una función en JavaScript es una forma de definir una función utilizando una expresión en lugar de una declaración. Es más o menos lo que hicimos primero con la suma. Acá lo ponemos con la multiplicación. Y lo que me interesaba era esto, las funciones flechas. Las funciones flechas forman parte del cambio del ECMAScript 6, la gran revolución y la gran actualización que tuvo JavaScript en 2015, que es una forma más concisa de escribir una función. Bueno, vamos a ver qué es lo que son las funciones anónimas. Las funciones anónimas son funciones, pero por algo se llaman anónimas, porque no son nombradas. Una función anónima, por ejemplo, sería la función y sacamos los paréntesis y el código acá. ¿Sí? Entonces sería una función anónima. Acá lo que hacemos es declarar una variable, y esa variable le asignamos lo que es la función flecha, que sería los parámetros, luego se pone la flechita acá y los valores, lo que queremos que haga la función.
Vamos a hacer lo mismo acá. Y acá pondríamos lo que son los parámetros. Ahí ven. Luego de esto, acá pondríamos que son, en este caso, el A. A ver. Sí. No, no es imposible. Ahora, ¿qué es lo que tiene de bueno las funciones flechas? Por ejemplo, si nosotros tenemos, si acá solamente tenemos un solo argumento, por ejemplo, que tengamos un solo argumento que sea A, se saca la... Y hoy le dieron, chicos, no son las 12, no se despierta nada, ¿no? Ahí está. Si tiene un solo parámetro, se le saca los paréntesis. Y para simplificar todo esto, si no tiene retornos, si necesitas un retorno, solamente quedaría sin las llaves y todo esto en una sola línea. Pero como tenemos dos parámetros, o sea que son más de uno, tenemos que poner A y B. Por eso que acá en el ejemplo, tenemos que escribir todo en una sola línea. Y después, resultado. Multiplicar y le pasamos. Esto podemos hacer un consulo de resultado. A ver, por ahí. En resultado, let resultado. Falta la S en resultado. En resultado, profe. Ah, con razón me decía resultado, no sabía dónde. Perdón. Ahí está. Ahí. Bueno. Esto era funciones con retorno. Funciones flecha. ¿Entendió? Sí, profe. Recuerden que si acá solamente necesitamos un solo parámetro, o no necesitamos parámetro, podemos borrar a este y solamente quedaría el... En este caso, por ejemplo, no necesito un retorno, por eso que no lo ponemos. Esto hace que la función sea más clara y que sea más fácil de leer. Y nos ahorramos mucha línea de código. A la larga eso es algo que se
que es lo que se busca, tener pocas líneas de código. Funciones como parámetro de otra función. En JavaScript puedes pasar funciones como parámetros a otra función. O sea, hacemos el llamado de una función dentro del parámetro de otra función. Esto se conoce como funciones de orden superior y permite la creación de patrones de programación más flexibles y reutilizables. Algo que no había mostrado yo, que era algo de lo primero que yo les comentaba, es que esto se lo puede usar muchas veces. Por ejemplo, vamos a poner este resultado que está acá. Si, a ver, vamos a poner este calculador. Si a calculadora yo lo llamo muchas veces, pero como muchas, lo llamo varias veces, vamos a ver. Aquí no me sale. ¿Cómo se llama? Llamo varias veces, llega varias veces. Aquí lo puedo utilizar veces que yo necesite. Bien. Vamos a lo que estamos viendo recién. Entonces lo que sería es crear una función y ejecutarla dentro de la otra función. Se va a llamar y bueno, vamos a hacer la función saludar. Acá la tendré que llamar. Voy a tener como parámetro lugar clase. Y también tendré que poner un console log para poder llamar. La siguiente definida. Resolver un poquito para que sea ese problema.
Ah, ya entendí. Ahora está bien, nada más. Ahí vemos cómo lo ejecuta. Es decir, creamos una función en donde va a esperar como parámetro la función. Luego, o sea, dentro de... vamos de vuelta. Creamos una función que espera como parámetro otra función. Acá tenemos otra función, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos a esta función que es ejecutar función y como parámetro le ponemos la función que creamos, que es saludar. ¿Sí? Y creo que faltaría una sola vez. Eso es lo último. Después falta que veamos lo que es el hoisting. ¿Alguien pudo averiguar o ver qué es lo que es, o de qué se trata esto? Pedro. No, la verdad no conocía ese concepto. El hoisting es lo que maneja JavaScript en cuanto a las funciones y en cuanto a las variables. Por ejemplo, algo claro. Si yo pongo, funciona mucho, o sea, hay que ver, después hay otra cosa que me gustaría, a ver, antes que le explique, me gustaría prepararle bien la clase de mañana, si ustedes quieren, para explicar con conceptos mejores. Lo que es el hosting y lo que es el ámbito de variable. Porque son cosas que cuando empecemos a usar mucho lo que son las funciones, y van a entender ahí lo que es el ámbito de variable, y van a ver por qué ahora se usa más let, os recomendamos usar más let y cons, que tienen un ámbito más corto, más local, en vez var, o sea, nombrar o asignar una variable utilizando var. Un var tiene un ámbito global, por ejemplo. A ver, si yo pongo eh, texto, por favor, es igual a 10 dentro de la función. Claro, otra vez la variable número, vamos a ponerle acá, vamos a enseñarlo.
Este 10 tiene un ámbito de la variable que va a ser global, o sea, va a estar en todo el... En las funciones hay algo muy particular. Trabajan siempre dentro de su propio bloque de código. Todo lo que ponemos acá, primero busca la referencia dentro de su bloque, y si no lo encuentran, la buscan afuera. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera imprimir número, va a salir que es 10. Cuando por naturaleza, si nosotros vemos que el código va de arriba hacia abajo, tendríamos que ver que yo reasigné este valor acá. Entonces me tendría que dar lógicamente 25. Pero no sucede. Uno, porque tiene LED, y LED solamente maneja el ámbito local. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa porque ponemos bar. Directamente no ni lo encuentro. Entonces, yo para mañana le voy a preparar unos ejemplos mejores armados, donde ustedes van a poder encontrar la diferencia de por qué tenemos que usar LED y por qué bar, o en qué ocasiones muy particulares vamos a tener que utilizar bar. Y explicarle bien el tema del hosting. Lo que hace el hosting, que ahora lo vamos a leer, es que nos permite llamar una función antes de haberla declarado. Es lo que pasa. El concepto de hosting es un comportamiento especial en JavaScript que permite declarar variables y funciones antes de que se ejecuten. En otras palabras, puedes usar una variable o función antes de haberla declarado explícitamente en tu código. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá tenemos la función saludar, que como también dijimos recién por lógica, como venimos haciendo acá, la llamamos al final. Pero JavaScript lo que hace con este proceso de hosting, lo que hace es llevar todas las funciones hacia arriba. Entonces, lee primero todas las declaraciones, lee dos cosas JavaScript. Lee las variables declaradas con var y ve las funciones. Todo lo que son var y function, esas dos las llevas hacia arriba y las toma, las procesa, todo. Trabaja con eso y recién sigue con el código. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros acá podemos llamar una función antes de haberla declarado. Si acá, en teoría, si nosotros vemos, me sale hola mundo. Y lo mismo pasa con var. Si yo pongo sí, vamos a poner var nombre. Acá como Carlos. Acá la llamo. Luego, entonces lo que Carlos. Acá, el nombre. Acá vamos a ver que en teoría tendría que devolver un define. En teoría, si vamos a lo que a lógica común, digamos, a lo que uno puede llegar al resultado esperado, es que no te deje, que directamente no te deje, te largue un error.
pero en JavaScript tiene esta particularidad. ¿Ves? Larga un define. Porque esto es el ámbito de la variable, o el hosting. Lleva el var hacia arriba del documento, lo toma, pero no le asigna o no le asigna el valor, pero sí lo toma, sí lo está trabajando. Ahora, si ponemos el console por debajo, tenemos un define, que es este, y después tenemos Carlos, que sí, ya lo toma, y le asigna el valor. ¿Y qué pasa si le ponemos LED? Le ponemos LED, la llamamos antes de declararlo, que no lo toma. Pero acá tengo los errores ocultos. Acá, errores. Me dice, la referencia, error de referencia. No se puede acceder a la declaración nombre antes de verla inicializada. ¿Sí? Entonces con LED no nos funciona, con var sí. Esto es lo que tiene que ver con el hosting. El hosting trabaja las variables que son asignadas con var y las funciones. Dicen en JavaScript, se dicen que las funciones son ciudadanos de primer nivel, son muy importantes para JavaScript. Entonces lo primero que hace es leer todas las funciones y después sigue con el código. Entonces por eso es que podemos declararlas, podemos llamarlas antes de haberlas declarado. Ya para mañana les voy a preparar un poco más de documentación y un poco más de ejemplos, que a lo mejor será un poco más claro. No sé si se ha entendido la explicación hoy, pero me gustaría Sí, profe. que se entiendan un poco mejor. Con let y const no pasa esto. También me dice un error, pero si le ponemos var, lo toma como indefinido, pero sí me lo toma. Ya no me larga el error. ¿Sí? Bien. Bueno, acá le dejo un videito, más o menos de las funciones, tipo de funciones. Y la documentación, que como siempre se les recomiendo que la lean. Esta es la documentación de Mozilla de Developer Network, que es una de las que más pelota le da a JavaScript. Así que leanla, veanla, acá le explican paso a paso todo el tema. La expresión de la función, todo eso. Está en castellano, para que le puedan cambiar el idioma. Si le aparece en inglés, acá se lo pueden cambiar. Y por si acá yo trato por ahí, cuando le hago esta pequeña guía teórica, de dejar lo más importante y las definiciones más entendibles posibles, igual que los códigos. Por ahí la documentación te explica tan a fondo que te pone conceptos un poco más complicados de entender. Bien, haciendo un resumen, ¿qué es lo que vimos hoy? Vimos qué es lo que es una función, vimos cuáles son las funciones sin retorno, cuáles son las funciones con retorno, vimos cómo armar o cómo declarar una función o cómo hacer una función flecha. Esto es lo que más se utiliza hoy. Esto junto con lo que son... ahí no me va a salir. Bueno. Otra cosa que vendría a reemplazar a los if son los que más se utilizan porque
hacen que el código sea más claro y mucho más corto, más conciso. Después vimos el hosting, ya que lo vamos a poner. Faltan dos cosas. Es función competir. Y lo último que hemos visto el ejemplo de hosting. Bueno, ahora, ¿saben qué es lo que es una función? ¿Qué les pareció? ¿Difícil? ¿Fácil? Fácil. No era complicado. No, entre todos no es tan complicado una vez que entendés la sintaxis más que nada. ¿Alguna pregunta? De mi parte no. ¿Cómo está Dayana? ¿Cómo está Nico? Recién veo que están acá conectados. Bueno, vamos a terminar la grabación y ahí me dicen si les queda alguna duda.